No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un enorme orgullo conocer y entender que su generosidad hace que nos escuchemos mutuamente. Encantado de poder saludarles en esta mañana, señoras y señores, mis invitados, como siempre, de primer nivel. Estuvo ayer en la cadena NTN, la cadena latinoamericana que se autodenomina de las Américas. NTN, a la cual nosotros también estamos vinculados en la retransmisión de los servicios informativos que de ella proviene, invitó al señor doctor Marcelo Merlo Jaramillo y continuamente por allí transitan las voces de Gustavo Medina y en ocasiones también de Paulina Araujo, que son nuestras invitados en el plural correspondiente a los dos géneros. Iniciativas dispersan y confunden al caso Odebrecht, es nuestra propuesta. Porque hay un sinnúmero de iniciativas que han surgido en paralelo, en simultáneo. Y entonces, ¿cuáles son las que pondrá en práctica el señor presidente de la República? Le ha mandado, por ahí anda una comunicación, el señor presidente de la Asamblea Nacional. Por allí tenemos también una carta abierta al país de la Comisión Nacional Anticorrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, en atención a los momentos dramáticos que vive la patria como efecto de la corrupción y de la impunidad. Esa es la parte labrada, la impunidad. Porque ustedes no pueden quedarse en el diagnóstico, señores asambleístas, especialmente del gobierno. Hay unas 2 decenas de asambleístas que conocemos nosotros como que comienzan a tomar su propio andarivel y reclaman en este momento libertad para poder actuar con mayor sindéresis. Entonces dicen que las acciones emprendidas en las últimas horas por parte de la Fiscalía no pueden quedarse en acciones que solamente provoquen el estupor nacional, sino que evidencien la voluntad definitiva para llevar a la justicia a todos los responsables de la inmensa corruptela que ha ofendido a la ética y a la moral pública. Voy por respeto con Gustavo, saludando naturalmente y mostrándole también, denotándole también a Paulina Araujo nuestro respeto como dama y gran profesional del derecho. Entonces le pregunto, ¿cómo nos puede convencer el señor fiscal que ayer ha emprendido vuelo, en el buen sentido de la palabra, no está huyendo, ¿no? Más bien está queriéndose encontrar esta misma mañana, debe estar casi hora simultánea en Caracas, en Bogotá.
debe estar el señor preparándose para cumplir con diferentes acciones. Ocurre, en todo caso, la investigación sobre el caso Odebrecht y el caso PetroChina, y se busca y piden que se demande al presidente Lenín Moreno, que le demandamos del presidente Lenín Moreno, dicen, retirar las funciones encomendadas al vicepresidente de la República como una respuesta clara frente a los sucesos ya conocidos y mientras dure el proceso legal. Un coautor de esta carta abierta al país es Julio César Trujillo Vázquez, el paisano nuestro, a excepción de la dama, pero catedráticos muy conocidos los dos, en este caso los cuatro. Señoras y señores, en esta carta abierta están pidiendo los miembros de la comisión que las acciones emprendidas en las últimas horas por parte de la Fiscalía no pueden quedarse en acciones solamente que provoquen el estupor nacional, sino que evidencien la voluntad definitiva para llevar a la justicia a todos los responsables de esta inmensa corruptela que ha ofendido a la ética y a la moral pública. Ayer en diferentes reacciones o declaraciones, doctor Medina, pudimos apreciar que hay ya posiciones dentro de Alianza País. Una de ellas, por ejemplo, dice, nada tiene que ver el señor vicepresidente, y esa pertenece a Luis Solís, la señora exdirectora o presidenta de la Alianza País, dice, nadie le ha imputado nada al señor vicepresidente, de manera que lo que ustedes están pidiendo es una exigencia muy particular, pero nadie le ha imputado. Mientras eso ocurre, la investigación del caso Odebrecht y del caso PetroChina, en donde se involucra a Ricardo Rivera, continúa. Y ahí nos vamos en la conversa. Doctor Medina, bienvenido. ¿Cómo piensa que va a quedar Alianza País después de esta operación donde se va a conocer? Es una operación política muy, muy complicada, en donde se va a conocer un sinnúmero de posiciones e intereses. Entonces, el señor presidente Moreno también se hará el que silba hacia arriba, hacia los lados, en algunos episodios. Pero él está cumpliendo con lo que le comprometió a la nación, salvo alguna cosa que usted quiera exigirle como gran ecuatoriano y entiendo que amigo de Lenín en algunos momentos de la vida política nacional. No sé, Gustavo, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por la bondadosa invitación y un placer compartir la mesa con Paulina y con Marcelo. Pienso que el país está viviendo un momento de veras complejo en su devenir histórico. Complejo y de altísima responsabilidad por parte de quienes tienen que investigar y sancionar los hechos de corrupción, que en parte ya son de dominio público, pero que todavía falta otear en el horizonte para descubrir otros hechos que podrían caer dentro de esta infamante situación. Cuando usted me pregunta qué va a ocurrir particularmente con los integrantes del bloque legislativo de gobierno,
me hace pensar en la lealtad política. Ya. Y las lealtades en el campo político son muy difíciles, muy complejas y de diagnóstico reservado. Y mucho más cuando ha empezado a destaparse la olla. Y eso puede tener una serie de bifurcaciones, porque no solamente se trata del caso Odebrecht, no solamente se trata del caso Petrochina que usted ha señalado, sino que tiene que hacerse una investigación del más amplio espectro, sobre todo de la contratación pública. Investigación que ya debió haber empezado hace muchos meses. Así es. Porque no hay que aguzar el entendimiento para pensar que en esos contratos hay alguien que los suscribió. Alguien, me refiero a consejos directivos o directorios, que autorizó. Alguien que emitió informes jurídicos. Favorables. Alguien que emitió informes técnicos. Y deben haber estudios, como es indispensable, estudios completos, como es indispensable, sobre todo en la construcción de la obra pública. Estudios completos que empiecen por demostrar la necesidad de la obra, que pasen por la determinación de las especificaciones técnicas, pero sobre todo deben haber precios referenciales que guían naturalmente la contratación, cualquiera que sea la modalidad, y mucho más si esas contrataciones se han hecho bajo el régimen de emergencia, que lamentablemente, antes que ser la excepción, y una excepción muy excepcional, permítaseme la redundancia para enfatizar, porque no creo que la regla pueda convertirse en excepción o la excepción, más bien en la regla. Me refiero a la serie de declaraciones de situaciones de emergencia para facilitar la contratación directa. Pero no obstante esto, tienen que haber ciertas previsiones precisamente para que los contratos administrativos, es decir, los contratos que se celebran en los diferentes sectores de la administración pública, puedan salvaguardar el interés nacional. De suerte que había y todavía existe un amplio espectro de investigación que no requería, a mi juicio, de la entrega de la lista de Odebrecht. Lista de Odebrecht, desde luego, que ansiamos los ecuatorianos conocerlo con integridad, en toda su dimensión, porque eso, no obstante que va a provenir de una empresa que está cuestionada, no puede dejar de tener la importancia necesaria, sobre todo, como ha señalado usted, se trata de asuntos que tienen que ver con la moral pública. Han estado también en una práctica, y este momento, como los samuráis, dice José Hernández, están cumpliendo con el rito macabro de un suicidio colectivo, pero poniendo claro a las dos partes en su
dimensión exacta, separándose, y esa banda que le separa a los integrantes de los correísmos, que hay muchos correísmos, y de este naciente liderazgo del morenismo, que en las palabras y adjetivizaciones que utiliza una columna de los 4 pelagatos, que me encanta leerlos, talento y profundidad y verdad más que todo, o intento de ejercitar una tarea verídica en el asunto periodístico. María José Carrión era la mujer que tenía que haber cumplido con tareas mucho más anticipadas, doctora Araujo, en nuestra opinión, con su permiso, doctor Melo. Porque ella sabía qué es lo que estaba ocurriendo en el estadio, ¿no es cierto?, en la gigantesca explanada donde todo el mundo hacía lo que le viene en gana. Unos se repartieron por etapas las cosas que les correspondió manejar, y da la impresión de que otro había, el grande, ¿no?, el dueño del oro en las manos, que es el poder político, repartía sin querer queriendo, repartía los ámbitos, y entonces ahí trabajaban grupos. Esto hemos sentido en otras ocasiones también en otros gobiernos que lamentablemente abusaron de su manejo, el manejo fiscal, el manejo especialmente de la contratación pública, doctora. Y así ha venido el correísmo a la deriva. Y claro, ahora el dueño del oro es Lenin, y Lenin le tiene comprometido su nombre histórico al pueblo ecuatoriano. Y entendemos que Lenín Moreno no quiere defraudar, pero se hace de amigos igualmente heterogéneos, que vienen con pasados dignos de ser revisados, que se hacen en este momento los tiernitos, como suelen decir en nuestra tierra. Entonces, los guauitos, exactamente, dan la impresión o quieren dar la impresión, doctora, de que están navegando indistintamente por otros ríos, por otros senderos, y son santos. Y han hecho ya cosas, ya se han repartido, han puesto en cabeza o a nombre de X personas, usted que le gusta ir tanto a nuestro archipiélago, a nombre de otras personas, han formulado escrituras, como han construido escrituras, en fin, y claro, creen que están libres este momento, pero alguien va a ir a decir a ver cómo está la cosa en cada una de las islitas, solo por poner un ejemplo y dejarle que la imaginación brille, pero no con mala fe, créame que con buena fe, y que revisen aquello y me darán la razón. Todo lo que nosotros hemos anticipado se ha cumplido. Y luchadores infatigables hemos sido, y quiero agradecerles por esa cooperación que por coincidencia esta mañana ustedes han contribuido a este permanente clamor por el esclarecimiento del bandolerismo que ha primado en momentos difíciles, en un terreno, en una explanada llena de ambiciones y que han cometido hechos que dejo en la imaginación para la asociación de ideas que factura esta mañana la gente. Bueno, pues Odebrecht pone al correísmo patas arriba, dice José Hernández. Va a haber ahí una pelea interna, un esclarecimiento interno. Yo no fui, yo apenas hice esto otro.
Y dicen que este momento en la bancada nomás y hay 2 decenas de gente que no quiere estar ya dependiendo del actor fundamental que ha dado en llamarse correísmo y que refiere al liderazgo del señor presidente, del expresidente Correa. Y ahí cae el ex vicepresidente Glass. ¿Cómo nota usted esa amistad entre Glass, Moreno y Correa? Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Melo, al doctor Medina y a todos quienes nos están escuchando. Bueno, yo quisiera ir aterrizando un poco en ciertos temas jurídicos que son los que hemos visto a través de estas acciones de autoridades de la justicia penal que parte de la población la entendemos como netamente simbólicas, como que se está dando ciertos pinitos, ciertos pasos para intentar hacer ver que hay la voluntad estatal de llegar a descubrir qué es lo que ha ocurrido en estas tramas de corrupción. Sin embargo, quisiera para esto primero centrarnos en un contexto global. Cualquier persona, sin necesidad de que sea abogado, puede investigar cómo ha sido el modus operandi de Odebrecht, especialmente a partir del año 2007, en que al parecer para lograr adjudicarse obras, lo que tenía era que coimar a funcionarios públicos. Si usted ve lo que ha pasado en Colombia, en Brasil, en Panamá, en general en Latinoamérica, en la Argentina también no ha estado exenta, el modus operandi de esta empresa era hablar con altas autoridades. No hablaba con funcionarios de segunda, tercera, sino que hablaba con las personas que al fin de cuentas tenían poder de decisión. ¿Poder de decisión de qué? De que se le otorgue el contrato. Y para eso podía haber 1001 mecanismos, por ejemplo, gestar una contratación de emergencia o flexibilizar los requisitos que tenía que cumplir la empresa para garantizar una buena obra pública. Pues qué curioso, mire usted, el modus operandi de Odebrecht, que se repite con un esquema similar en Latinoamérica, al parecer en el Ecuador no, el Ecuador rompe ese camino delictivo y corruptor, porque en Ecuador, especialmente, y me quiero centrar en la figura en donde le están procesando al tío del vicepresidente, ha habido meras asociaciones ilícitas, nos hablan de este delito. Asociación ilícita, que si yo me remito a la norma ecuatoriana, no sé por qué la aplicaron, porque basta con leer el artículo de nuestro Código Orgánico Integral Penal, saber que hay asociación ilícita cuando hay la unión de voluntades, es decir, 2 o más personas que quieran cometer delitos, pero no cualquier delito, sino delitos sancionados con pena de privación de libertad de menos de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Delitos leves. Y toda esta trama de corrupción que subyace en este modus operandi de Odebrecht no son delitos menores. Vamos desde un claro abuso de fondos públicos, concusiones porque se ha pedido dinero, cohechos porque se ha recibido las coimas, enriquecimientos no justificados y derivamos en un delito bastante grave que es el lavado de activos. Porque ha habido gran cantidad de conductas que lo que han confluido es para intentar dar apariencia de licitud a estas conductas delictivas. ¿De qué asociación ilícita me hablan? Si ni por la descripción del código calza. Adicionalmente, si ya aparece la figura de una persona que ha estado dentro de estos negocios con la empresa y de quien dicen que utilizó la figura del parentesco para cobrar un 1% de los contratos, bueno, pues entonces, ¿por qué no va a Fiscalía también a indagar quién era la persona que decidía que los contratos se otorguen? ¿Y por qué la figura de este tío o quien sea estaba inmerso en estas conversaciones? Insisto, el hecho de que se pida rendir cuentas o que la cabeza, por ejemplo, en ese entonces de los sectores estratégicos, vaya y rinde una versión,
ante fiscalía, no quiere decir que le están culpando de algo, sino que necesitan más insumos informativos. Pero en el Ecuador, inclusive eso, al parecer tampoco procede. Aquí, al inicio de la entrevista de la mañana de hoy, ya se hizo notar que la doctora Doris Solís ha dejado en claro que el señor vicepresidente no tiene nada que ver, que él no está siendo indagado, y lo dicen enfáticamente, con y sin seguridad. ser autoridad de justicia todavía. Disculpa. De tal manera que sí hay que medir un poco las palabras para que al menos tenga concordancia con lo que nos están diciendo los órganos de investigación y de acusación que se está poniendo en marcha. Eso, primero, ¿no? La connotación de cómo operaba Odebrecht en Latinoamérica con las altas esferas de decisión de los países, pero que en el Ecuador al parecer solo estaba un familiar que también sí sería bueno que así tenga su arresto domiciliario, del cual también ya me voy a referir, suministra la información de quién le dijo que participe de las contrataciones, quién le permite inmiscuirse a ese particular, al señor Rivera, en los negocios en los cuales se va a pagar con dinero de los ecuatorianos. Si usted se da cuenta, esta pregunta no nos la hacemos abogados, jueces, fiscales, se la hace el ecuatoriano común. Porque aquí, ¿de qué estamos debatiendo, querido Gonzalo y queridos oyentes? Estamos discutiendo de un valor que es aprensible para todos los ecuatorianos, y es la justicia, que es el dar a cada uno lo que le corresponde, incluido la gente que delinquió. Lo menos que esperamos es que haya consecuencias jurídicas, pero no de un modo totalmente aleatorio o sin mayor trascendencia de ver quién efectivamente tuvo el poder de decidir, y adicionalmente se sepa que se delinque también por omisión. La negligencia. Usted fue Contralor General del Estado, doctor Merlo. Usted debe enterarnos cuál es la mayúscula negligencia por la que ha atravesado o han atravesado un personaje prácticamente en esta etapa, un personaje que se ha quedado una década al comando, almorzando, merendando con el señor presidente, expresidente de la República, que yo me quejaba de esa amistad indelicada, porque ¿cómo voy yo a ponerme a almorzar a cada momento como dándole parte de las cosas? El señor Contralor, el que tiene que estar al pie, ¿no es cierto?, del aparato estatal, que tiene que investigar, que tiene que controlar, por eso se llama Contralor General del Estado. Este caballero que ahora estará respirando aires de la Florida, y muy tranquilo, porque él preparó todo para un momento de este carácter que estamos analizando. Yo lo que le digo es lo siguiente: el señor Contralor sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y da la impresión de que era parte del negocio, lo pongamos de esa manera, lamentablemente parte del negocio. Entonces se hacía el ciego, tenía deficiencias oculares terribles y dejó hacer y dejó pasar las cosas. Entonces ahora tiene que enfrentar, pero a él ya no le importa porque sabe que está ya fuera de juego. Este disimulo tiene un antecedente también de grave responsabilidad. El señor presidente dice, aquí está ocurriendo algo grave, el expresidente Correa. Supongo que dijo, yo más bien esto le encargo al vicepresidente, pero el vicepresidente le dice, pero a mí me nombras jefe supremo de todo el área de contratación pública, especialmente de lo que le pidió incluso al presidente Moreno, el señor vicepresidente Glass,
que le reprise. Y de lo que conocemos, el señor presidente Moreno le dijo, no. Te vamos a encargar. Hasta me permito ofrecerte la gran provincia de Manabí, donde tienes una hinchada política impresionante. Pero ya los sectores estratégicos en la dimensión que te concedió Rafael, no. Estoy haciendo esta especie de... Estoy escribiendo, exhibiendo algo que yo sé y conozco y me doy cuenta y todo el mundo en silencio admite que así fue. Y ellos saben que así fue. Entonces, el señor presidente Correa se libera de eso, pero queda el decreto, pues. ¿Por qué le dio todo el cuerpo digamos, todo el ámbito de contratación pública y especialmente de los sectores que ellos mismos les llamaban sectores estratégicos? El pensamiento seguramente del presidente Correa y del mismísimo señor vicepresidente Glacera, que era el sector más importante donde te había que poner todo el empeño de control y obviamente de decencia administrativa, de legalidad, de ética, ¿no es cierto? Entonces, allí esa parte es la que ustedes tienen que, como abogados de la República y por su experiencia, le pregunto, doctor Merlo, ¿qué tenía que hacer el presidente, director, jefe supremo de los sectores estratégicos, en este caso el actual vicepresidente? ¿Y qué tiene que hacer frente a esa realidad histórica, realidad administrativa que nadie le puede cambiar? ¿Qué tiene que hacer en este momento el señor presidente Moreno? ¿Para qué tantas vueltas? Un poco así de claro está el panorama, bien complicado desde luego, ¿no? Así es, Gonzalo. Bueno, qué gusto compartir esta mesa con Paulina, con Gustavo, y desde luego pues todos los radio y teleaudientes, porque estamos también en esa área. Yo quisiera comenzar, en primer término, adhiriéndome al 100% con las reflexiones hechas por Paulina y por Gustavo. Me adhiero al 100%. Y para no repetir, porque ya me estoy adhiriendo a las muy inteligentes reflexiones, quiero añadir una preocupación. No vaya a ser que como a nivel internacional el tema Odebrecht, que está salpicando a personajes importantísimos, desde arriba, México, presidente de México, presidente de Brasil, vamos bajando, Panamá, Colombia, porque a todos los pero presidentes... Pero en Panamá ya le quitaron la plata al grupo que estaba así es, corrupto. Pero digamos, la opinión pública comienza a escuchar esas noticias, ¿no? En México, en Panamá, en Colombia se le vincula al presidente Santos, en Perú, pues Toledo, Alan García, ahí comienzan a discutir los fueros, etcétera. Bajamos a Argentina, le involucran inclusive a Macri, a Cristina Fernández, pasamos a Brasil, Lula da Silva, Dilma y Temer. Y claro, de pasada pues a Nicolás Maduro. Entonces, cuando aquí se diga en el Ecuador que por la lista de Odebrecht están, hagamos una hipótesis, están el ex vicepresidente e inclusive, hagamos una hipótesis, está el presidente, etcétera, la gente va a decir, no, estos de Odebrecht y con esta forma de comprometer a todos los políticos, no hay que hacer caso. Y va a haber una gran campaña, muy mediática, en bajar la impresión de que aquí no ha pasado nada, porque lo mismo están diciendo que está pasando acá y en todo están defendiéndose. Hago yo esta primera reflexión.
porque evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos en evitar que la opinión pública ecuatoriana, que en este momento está muy sensible al tema de la corrupción en nuestro país, no vaya de repente a decir, no, aquí no ha pasado nada porque es un fenómeno de toda América Latina, les culpan, les exculpan, estos de Odebrecht posiblemente están mintiendo, hasta a ese extremo posiblemente podríamos llegar. Bien, primera reflexión. La segunda, tenemos que evitar que cualquier proceso de estos, o la forma como se está manejando, se convierta de repente en una cortina de humo. Me explico. En el Ecuador, si es que le tomamos la palabra al presidente Lenín Moreno, que yo personalmente sí quiero tomarle su palabra, vamos a combatir la corrupción. Se dice creerle. Sí. Yo también. Y tenemos que además darle muestras de que tiene que cumplir con su palabra. Y lógico. Vamos a combatir la corrupción del pasado. El pasado es desde 1810, teóricamente. El presente y el futuro. No vamos a hacer filosofía de qué es presente y qué es futuro, pero para mí el presente es el régimen de Correa. Punto. El presente es el régimen de Correa, es el correísmo. Correísmo que estuvo y está. Ojo, que estuvo y está. Entonces, aquí viene el problema. Pero le puede protestar con su permiso, doctor Merlo, el expresidente Correa. Yo ya no soy. No digo, ya es otra realidad, va a decir. Me refiero al movimiento Alianza País. Ya. A eso llamo yo el correísmo. Pero ya no es presente el presidente Correa en el liderazgo, ¿o sí? No se sabe. No se sabe. Porque todavía hay tantos fanáticos que están muy ciegos aplicando este librito que tiene exactamente. Es una carta de navegación que le ha dejado a sus sucesores. Más de 100 páginas. Le preguntaba que si es una carta de navegación. Así es, ¿no? ¿Qué deben hacer durante los primeros 100 días? Aquí está escrito. En todas las áreas. Entonces, el tema es, cuando yo digo una cortina de humo, lo que tenemos es que tomarle la palabra al presidente Lenín Moreno y por lo mismo, esto de combatir la corrupción y establecer responsabilidades de los corruptos. Él ha dicho, caiga quien caiga, no importa quién sea. Hay que tomarlo tan en serio que eso implica que este momento no nos concentremos en las derivaciones exclusivamente del caso de Odebrecht, que en la cuantía es un milésimo de lo que tenemos que averiguar en este país. Son 5.000 millones. ¿Por qué digo yo es un milésimo? Cerca de 5.000 millones. No, para comenzar, la lista famosa se refiere a quienes recibieron los 33.5 millones de dólares de ahí se para los contratos que obtuvo Odebrecht en el Ecuador, y en ese documento del Departamento de Justicia, según revelaciones de Marcelo Odebrecht en Brasil, bueno, van a gastar un poco de plata porque se van 6 legisladores a darse una vuelta por Brasil para averiguar lo mismo que está averiguando el fiscal. Sí. Y de ahí se van también a Estados Unidos, así han resuelto en la Asamblea. Donoso y Torres hacen el juego a eso y me parece no. Así es. Bien feo, no. A mí que me disculpen, eso no es de asambleístas de categoría moral como aspirábamos de ellos. Por supuesto. Ponen a hacer el juego ese de por irse a pasear. Y en ese sentido, pues yo ya voy a comentar algo del costo de los paseos aquí en Ecuador. Pero bien, entonces, cuando hablamos de 33.5 millones, dice el informe del Departamento de Justicia, para beneficiarse en 116 millones de dólares, bueno, son cositas pequeñas. Lo que tenemos nosotros es que tomar muy en cuenta algo que dijo el presidente Correa el 10 de diciembre en un enlace. Walter Spurrier, carta abierta. Artículo de Walter Spurrier refiriéndose al enlace del 10 de diciembre.
Textualmente dice, el presidente en su enlace de diciembre 10 reconoció que para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas del ex gerente de Petroecuador, que había sido alguien de su confianza, pidió coimas y como explicación dijo que en arca abierta el justo peca. A confesión de parte relevo de fuera. Claro. ¿Quién abrió el arca? Paulina decía, y Gustavo con mucha precisión, el arca la abrió el expresidente Correa cuando dispuso que se cambie radicalmente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, eliminando el dictamen de la Contraloría. Dictamen que para pronunciárselo requería que antes de iniciarse una licitación, un concurso, lo que sea, existan estudios con responsabilidad de la empresa consultora que hacía los estudios, para no tener lo que estamos en este momento mirando, que una empresa caminosca negociaba cómo ofrecer estudios de tales características y ahora hay una demanda que se hace entre los mismos organismos oficiales. Bien, ese dictamen el presidente Correa, el expresidente Correa, pidió que se le elimine. Yo soy testigo. En una reunión de la Contraloría, una reunión solemne en el año 2007, increpó a un auditor que estaba sentado y dijo, vea señor, por culpa suya yo tuve que ir a la Contraloría varias veces. Es absurdo que tengan que ir un funcionario, como diciendo, alguien como yo. Él había sido pues un funcionario que desempeñaba algún cargo público en alguna entidad. Secundón. ¿No? Así que voy a pedir que se elimine el informe de la Contraloría y también de la Procuraduría, que era un informe que tocaba los puntos de derecho. De tal manera que en el arca abierta el justo peca. Ya. Dice, ¿Para qué trae a colación esto? Porque evidentemente este instante, tomándole la palabra a Lenín Moreno, tiene que disponerse inmediatamente que todos los actuales funcionarios, ministros, etcétera, 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 exijan. Si son los mismos, deben estar en otra área, me imagino, porque son parte del mismo equipo, algunos, otros son nuevos, y sobre todo mi llamado a los nuevos, exijan este momento una revisión de todo el sistema de contratación que aplicaron en los últimos 10 años. Para eso es esta comisión en la que no quieren estar ni el doctor Trujillo, pero es que ni Fabián Corral, desde luego esa comisión, ni el ex embajador, creo yo. Sí, bienvenidos todos los esfuerzos que se hagan para combatir la corrupción, pero no es por ese lado como se combate la corrupción. Y desde luego, pues, si hay una buena intencionalidad, el presidente de la República actual debería proponer un proyecto de... Pero ¿en qué quedamos, doctor Melo? Yo le pregunté a usted concretamente, ¿qué tiene como obligación el señor fiscal Vaca? Ya debía haber estado listo con el guión, el libreto. Bueno, o él está recibiendo... La fiscalía puede actuar de oficio o porque hay denuncias. Sin pedir permiso a ninguna autoridad, desde luego, obvio. Tiene total autonomía y tiene una obligación, es el Ministerio Público es la Fiscalía, la que tiene que inmediatamente investigar a través de los procesos internos que Paulina conoce. ¿De qué lado está el señor fiscal? Pues eso le pregunto a usted. ¿De qué lado está este momento? ¿Está del lado del nuevo presidente? ¿Está del lado del que le descubrió prácticamente y le invitó a su despacho a que le asesore durante tan largo trecho? Entonces, ese también es un elemento que le da a usted y nos da a todos una pauta para saber cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar el señor fiscal. Yo me temo que si los procedimientos que se han anunciado anoche continúan, al cabo de 15 días o de un mes, esto terminó.
El proceso, por ejemplo, para la... No, nos repite si es tan amable. Al cabo de 15 días o un mes, ya la gente se va a olvidar si es que seguimos con el esquema que se ha iniciado. El trámite de la... ¿Cuál es el esquema que se ha iniciado? El juicio político... Dilatar. Claro, el juicio político del Contralor, ya sabemos, tiene que seguir un proceso, firmas, luego la defensa de él, que hagan sus abogados, claro, la comparecencia, etcétera, etcétera. Hay unos plazos que está en la ley orgánica de la función legislativa, y María José Carrión pues dirá, bueno, legalmente y con razón, legalmente pues tenemos que seguir el proceso, lo que hacía nuestra paisana en la comisión anterior, Silvia Salgado, decía, no, si hemos observado el proceso, sí, aquí sí hemos fiscalizado, no ha habido ningún problema, y al final lo censuran. Y pare de contar, entonces la gente se va a distraer. Pero ella ayer ya le dijo al vicepresidente Glass que se digne concurrir prácticamente a cualquier esbozo de indagación que le hagan en la asamblea o en cualquier organismo, porque está en obligación de concurrir, que no es nada de malo, que le investiguen, dijo la señora Silvia Salgado. Así es. Y entonces... Y esa es mala seña, porque ella de fiscalizador es complicada. Pues. Desde luego. Si ella es partidaria de que vaya a Glass, usted ya tiene ahí una idea de que las cosas para el vicepresidente van mal. Entonces, no sé qué le parezca a usted, doctor. Bueno. ¿El descuido dónde está? El descuido interesado, obviamente. Yo diría que hay una política de Estado, posiblemente. O un acuerdo político entre los tres, ¿sí? En el que el tema Odebrecht va a ser un poco la cortina de humo y nos vamos a olvidar de lo más importante. Ese es su punto. Lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cómo se han gastado? ¿Cómo se han gastado los 9.500 y pico millones en este informe se dice en vialidad? El gobierno. Pero no dice cuántos kilómetros ni dónde está. Hoy hay un anuncio que se dice se va a eliminar las mega obras porque no hay recursos, sino se va a concretar el ministro pertinente del área pertinente de transporte, entiendo, dice vamos a concretarnos en lo que podemos hacer porque no tenemos plata. Pero ¿quién este momento pide o analiza en qué se ha gastado y cómo se ha gastado esos 9.500 millones de dólares en vialidad? ¿Cuánto se ha gastado en las escuelas del milenio? ¿Cuánto se ha gastado en salud, etcétera? Yo me temo que la suma de todo esto que se ha gastado es menos que la deuda pública interna y externa que estamos heredando. Es decir, la pregunta del millón es, ¿en dónde está la plata? ¿En qué se ha gastado? Y concluyo, esto ya no va, doctor Medina, a analizar para nada. No va a analizar nadie. Perdone que un cuadrito aquí que es muy interesante. Esto hereda el presidente Lenín Moreno, una presidencia de la República que tiene varios edificios, en donde trabajan 522 personas, en donde hay 46 de agregados de valor, 178 habilitantes de asesoría y apoyo, 41 contratos de agregados de valor adicionales, 122 habilitantes de asesoría de apoyo con contratos y 135 con contratos indefinidos. Para realizar tareas como estas, esto debería el presidente Moreno decir. Esto no va. No va. Consejería de Asesoría Presidencial, Agenda Presidencial, Gestión Logística y Protocolar, Disposiciones Presidenciales, Contenidos presidenciales. Han acabado el dinero. Seguridad informática y de la información e insumos de información. ¿No? Entonces, bueno, ¿a dónde vamos con esto? Doctor Medina, usted continúa, lo que quiera decirnos. Reitero que estamos en un momento complejo y de altísimas responsabilidades. Y mucho más cuando el nuevo presidente de la República, en su mensaje inicial, ha señalado cosas de veras importantes. Por ejemplo, aquello de la cirugía mayor contra la corrupción, aquello de la austeridad,
en el manejo de la cosa pública. No me voy a quedar sino en esas menciones que tienen más directa relación con lo que nosotros estamos tratando. De suerte que la actitud debe ser la de fortalecer los mecanismos públicos destinados a la investigación y a la sanción de los hechos de corrupción. Y el fortalecimiento pasa por dar a esos organismos públicos total independencia, total autonomía de gestión. Y yo sí le respondería francamente cuál debe ser la posición del señor fiscal. El señor fiscal no debe responder ni al anterior ni al actual presidente. Debe responder al país que está ansioso en que sigan los actos que ya se han iniciado y en los que se ha anunciado inclusive que hay otras personas comprometidas que gozan de fuero de corte. Sí. Lo que quiere significar que muchos funcionarios anteriores y a lo mejor actuales están haciendo la pregunta que los apóstoles hacían luego de la cena. ¿Seré yo acaso maestro? Estarán preguntándose y tomando naturalmente las previsiones para que no les caiga el peso de la justicia. De suerte que esto que ha iniciado debería continuar intensiva y sistemáticamente para ir sabiendo, aunque sea progresivamente, quiénes están en la famosa lista de Odebrecht. Pero el instrumento de dilación, doctor Medina, A eso quiero referirme. es este Frente Anticorrupción que dice va a definir las políticas y las acciones. Hasta eso ya, como decía Públicamente Marcelo, he señalado mis reservas respecto de este llamado Frente de Transparencia. Primero, porque si se lo constituye, debe tener el signo de la independencia. Independencia de Lenin, de lo independencia pasado, de y de lo Lenín de ahora y Moreno, de lo de mañana. independencia de Rafael Correa, Total. independencia del Total. señor Glass. Segundo, no debe El señor interferir vicepresidente. la potestad investigadora que es de exclusiva responsabilidad de la Fiscalía del Estado. Ya. Tercero, este frente que se ha constituido, lo más que podrá hacer es formular ciertos planteamientos para una mejor investigación. Formular ciertos planteamientos para una mejor investigación, lo que caería dentro de lo que se conocen las veedurías. Y cuarto, fundamentalmente, lo que creo que tiene que ordenarse es que se franqueen los archivos públicos para que sin obstáculos pueda realizarse una investigación profunda, sin recurrir a esto que he visto yo asimismo en forma de extrañeza, de que el Congreso Nacional va a enviar comisiones a Brasil y a los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les indiquen allí que la información se suministrará a quienes tienen en el Ecuador las facultades de investigar
y de sancionar esos hechos de corrupción. Hasta ahí podrían llegar y les dirán: los asuntos que tienen que ver entre las relaciones de Estado a Estado pasan por sus respectivas cancillerías. De suerte que a mí me parece que son medidas, llamémosles, inocuas. Si es que se ha planteado un juicio social, un juicio político, pues hay que impulsar ese juicio político. Yo personalmente, y en esto difiero un tanto con Marcelo, no creo que va el país, la conciencia nacional, así es, a cansarse en pocos días de su estupor por los hechos que conocen. Va a prolongarse en el tiempo, porque a lo mejor después ya nos vengan inclusive acontecimientos mucho más serios que los que ya han ocurrido, porque se han anunciado. Se ha dicho: en la lista están personas que gozan de fuero de corte. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué va a hacerse de inmediato respecto de ellas, precisamente para que no hayan elusión de responsabilidades? ¿Usted puede elaborar una lista de esas personas tentativamente, doctor Medina, que tengan relación con todos los hechos que estamos analizando y que el pueblo ecuatoriano los conoce? La Fiscalía los tiene y puede tenerlo adicionalmente a eso, porque a lo mejor en esta lista proveniente de Odebrecht no están todos los que son. Ni son todos los que están. Porque el ámbito de la contratación pública es tan amplio que se requiere una indagación profunda, intensiva y extensivamente. Y eso tiene que hacerlo la Fiscalía con suficiente poder de indagación. Asimismo, pienso... Estaba yo atrás de el señor doctor Javier Zavala, que estoy seguro tal vez nos está sintonizando, pero no. Dice que está conduciéndolo. La otra vez también estaba conduciendo, entonces le esperamos un chance y le hicimos parquear o algo pasó, pero no porque tengamos ese poder de persuasión muy respetuoso, sino porque así que aconteció, pues. Entonces dígale que tenga la bondad de parquearse, porque queremos saber cuáles son los trabajos manuales que van a hacer ahí en ese frente anticorrupción que ha designado el señor presidente de la República. A mí me parece que definir políticas y acciones, doctora Araujo, definir políticas y acciones es una pasadera de tiempo, es un instrumento de dilación. ¿No le parece a usted? ¿O sí se necesitan ejercitar reformas serias, trascendentes, que le den futuro a la honestidad administrativa, que es lo que más quiere instaurar el señor presidente Moreno? Pero las dos cosas pueden prestarse estas dilaciones. Para lo uno, virtuoso, para lo otro, absolutamente negativo. ¿Cuál es su percepción? Mire, hablar ya de un frente anticorrupción que delinee políticas, estrategias para este tipo de prácticas que tanto afectan al Estado, que nos afectan a todos, quiere decir que antes no lo hubo. Y es un reconocimiento expreso de que hemos estado inmersos en un Estado que no responde, en un Estado que cuando ha tenido que manejar recursos públicos e invertirlos en obra o incluso en el sueldo mismo de sus funcionarios, no ha funcionado de manera adecuada. Tanto así que el nuevo gobierno ha decidido tener un frente que vaya dando camino. Y ojo, estas políticas y acciones que dicen que van a delinear
me parece que el doctor Zavala, a quien están tratando de Javier ubicar, Zavala, el doctor Javier Zavala también dijo, no es tanto el problema de las investigaciones que se dé, Sí, sino ayer dijo hacer el eso. seguimiento a las investigaciones de este tipo de conductas. Bueno, eso Sí. es también asumir que las investigaciones antes iniciadas no tenían buen fin, es decir, no teníamos una justicia que responda de manera adecuada. Por Dios, yo creo algo que necesito, aquí es lógica común, si necesito un frente anticorrupción que dé políticas y lineamientos para combatir estas prácticas, estoy evidenciando que hay prácticas que se dan. Igualmente, si necesito prácticamente vigilar a Fiscalía y que me rinda cuentas de las investigaciones, ¿qué quiere decir? Que no se estaba manejando de manera muy prolija el ejercicio de la acción penal. Y aquí quiero aterrizar en algo que también es importante, porque todavía vemos ecuatorianos que tenemos la esperanza que con este nuevo cambio de autoridades, de una vez por todas va a haber un cambio de rumbo, de aplicar criterios técnicos y objetivos. Tan delito es hacer como dejar de hacer. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo. No necesito que del extranjero me llegue una lista, ni tampoco que otras funciones del Estado que no están en el ámbito de la justicia, sino que, por ejemplo, están para legislar, viajen, cuando aquí mismo en el Ecuador se puede pedir todos los contratos, ver quiénes estuvieron en las comisiones de otorgamiento, el administrador del mismo, quién habló de la necesidad, luego la adjudicación, empezar a tomarse versiones. De todas esas personas, Fiscalía puede empezar a indagar, ojo, ¿qué quiere decir? Recolectar insumos para ver si tienen o no responsabilidad. Eso yo pensé que ya se había hecho, pero al parecer recién estamos dando pinito, e insisto, se sigue manteniendo el esquema de que al parecer la lista nos va a dar la eterna verdad y una vez que se sepa esos nombres se va a acabar la corrupción en el Ecuador, cuando eso es una percepción totalmente falsa, ¿no? Entonces, empezar a hacer esa reconstrucción de los hechos es lo que pienso yo, independientemente que digan o no lo que van a hacer, es lo que quiere sentir el ecuatoriano común. No se olvide que no son las penas más duras las que eliminan los delitos, las que propenden su eliminación, sino penas ciertas. Y lamentablemente en nuestra historia reciente hemos visto que es una justicia con un doble rasero. Mire usted que hay personas, se lo digo porque ejerzo en el ámbito penal, que son mayores de 65 años y que han pedido que les sustituyan la prisión preventiva. ¿Y los jueces qué le dicen? Vea, esto del arresto domiciliario en personas, adultos mayores, la norma no dice que deben dictar arresto domiciliario, sino que dice el juez puede sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Se entiende que ponderan una persona que quizás no se puede valer por sí misma, que necesita una mayor comodidad en la casa, pero usted mire, cuando se trata de asuntos de corrupción, sin más, no entran a analizar más allá, arresto domiciliario, porque ahí sí le hacen creer que es mandatorio, le hacen ver que supuestamente ese es un debido proceso. Pero bueno, que esté en la casa... Pero si son tíos, sí. Vean, que esté en la casa o no esté en la casa, al fin de cuentas no va a incidir en el resultado final. Lo que sí se esperaba es que delimiten bien cuál van a ser las figuras delictivas que sustentan toda esta actuación. Si es que yo tengo una persona que de manera directa o indirecta está compareciendo o pretende hacer creer a nombre de otra para tratar de dar apariencia de licitud un dinero corrupto, eso es aquí y en cualquier lugar del mundo lavado de activos. Parece que se olvidan en el Ecuador que estuvimos en la lista negra, que supuestamente tuvieron que hacer reformas y por eso nos vendieron la idea de que el Código Orgánico Integral Penal era la respuesta, pero no solo tenerlo en la norma escrito el lavado de activos, sino que efectivamente se va a investigar y sancionar. Insisto, todavía queda ese mal sabor y puede ser que la historia reciente
de la justicia ecuatoriana nos tiene todavía con el estigma de que se va a dar tratamientos especiales cuando se trata de corrupción pública, pero un tratamiento muy severo cuando se trata de opositores. ¿Su reflexión no cree que le ha llegado a los oídos del nuevo presidente de la República del Ecuador y que él está consciente de que eso es lo que hay que hacer? Mira, si es que es lo que hay que hacer, pues qué mejor. ¿Qué está claro? Si ¿Por qué no le damos un apoyo moral a Moreno, al señor presidente de la República, para que ejercite cosas mucho más pragmáticas y no le hundan con sugerencias o asesorías interesadas en una mesa en donde van a pasar emitiendo boletines de prensa todos los días, diciendo que han avanzado en tal cosa, en tal práctica de control, etcétera, etcétera? Vea. Un poco ya ha llegado la hora de decir las cosas con verdad, pues, ¿no es cierto? Ya la retórica queremos definirla con práctica, y la práctica como que le está haciendo falta este momento al señor presidente Moreno, ¿no cree usted? Verá, es que la praxis, y al menos yo lo veo desde este punto de vista, si queremos un cambio a lo que tuvimos, ¿por qué nuevamente acudimos a la figura del presidente para que el presidente es el que solucione todo y tenga que mandar a las otras funciones del Estado para que camine? Yo no quiero incurrir en eso, en decir, bueno, ahora yo pongo mis manos al fuego, no mis manos al fuego, pongo mis manos en posición de súplica al presidente Lenín Moreno para que ahora sí la justicia camine. Me parecería absurdo porque soy una persona formada en derecho y no puedo, bajo ese esquema, pretender que tengo que depender de la voluntad de una función del Estado y que nada tiene que ver con la justicia. Lo que tenemos que exigir, y como menos, que los órganos encargados del ámbito penal, Fiscalía, que es la que investiga y acusa, los jueces, sea a nivel de fuero o personas que no tienen fuero, actúen independiente, objetiva y técnicamente. Y para esto, una vez más, si bien se entendería que uno no lo debería pedir porque está en la norma y deberían leerlo, hay delitos de acción, de omisión. El código mismo dice concurrencia real de delitos. Estas tramas delictivas no se presentan solo, primero, no solo con una persona. Segundo, no con delitos medio, como una asociación ilícita, sino delitos realmente graves que nos afectan a todos los ecuatorianos. Parece que todavía no se tiene claro que tenemos derecho a la verdad. No nos están haciendo un favor mandándole con arresto domiciliario al uno, pidiendo ya una concusión que se inicie con fuero de Corte Nacional en contra del que sigue siendo contralor, el doctor Carlos Poli. Pero, ¿qué queremos los ecuatorianos? Claro. Tenemos derecho a una verdad de saber quién o quiénes tuvieron el poder de decisión. El contralor, pues. Es el pedido que usted y todos estamos respaldando, que la ley permite, dicen. Exactamente. Que pueden desde Miami, en la comodidad de un lindo hotel, puede él explayarse informando realmente qué es lo que ocurrió, quiénes se vincularon a... ¿Qué debería declarar el señor excontralor general? Porque ya sigue siendo contralor jurídicamente. Primero, yo sí le quisiera decir, ¿por qué en más de 10 años no cumplió su función? Antes de que empiece a decir, mira que encontré en contra de tal o cual. ¿Por qué no lo dijo cuando debía hacerlo? ¿Por qué no cumplió sus funciones? ¿Por qué no veló porque los recursos de los ecuatorianos sean bien invertidos y de manera pulcra? ¿Por qué no lo hizo? Eso también le va a implicar responsabilidades, con independencia de la concusión de que ha pedido dinero. Todos los días. Igualmente, ¿con qué cara muchos asambleístas que ahora están repitiendo su periodo me vienen a hablar de que se rasgan la vestidura por la corrupción, cuando en el Código Orgánico Integral Penal el dar contratos a dedo le quitaron del peculado y le pusieron en el tráfico de influencias para que prescriben 5 años? ¿Con qué cara me vienen a decir que luchan contra la corrupción? De ahí que comprenderán, habemos ciudadanos que todavía estamos escépticos, pero no por eso vamos a seguir de luchar y exigir a las autoridades que actúen
de una forma que justifiquen el sueldo que les estamos pagando. Pero me rehúso a pensar que tengo que seguir bajo el esquema, que tengo que acudir a un presidente todopoderoso para que todo esto funcione. Me rehúso a seguir en ese esquema. Por favor, tenemos división de funciones y cada función ahora sí tiene que mostrarse operativa y no sometida al yugo de nadie. Este momento tiene que convertirse esa comisión más que la comisión. Y yo pienso que la autoridad mayor del Estado ecuatoriano tiene que ponerse pragmático por excelencia. Tiene que convertir este episodio en una acción real que vea a la gente y que no haga el juego para que esto se dilate, esto se llegue por el camino del olvido y que después le digan, pero si usted que anunció con tanta fuerza, con tanto vigor en su discurso, tan fantástico discurso, no cumplió con el cronograma que la historia o el hecho histórico, el episodio le exigía. Le van a reclamar históricamente al presidente Moreno. Usted tuvo la sartén por el mango, como alguien dijo esta mañana. ¿Qué le pide concretamente que defina al señor presidente Marcelo? Dos cosas. Gustavo. Dos cosas. Vamos siendo las dos porque no tenemos tiempo. La primera, que el presidente, coherente con su declaración del 24 de mayo, de combatir a rajatabla la corrupción, disponga, tiene las atribuciones legales, que la academia, es decir, los gremios competentes, totalmente ajenos al quehacer político, determinen cuál es el valor de las obras que se han realizado en el país desde el año 2007. ¿Cuál es el valor? Claro. La academia. El valor usando toda la metodología del valor presente, etcétera, etcétera, con los precios referenciales adecuados. Y una vez que se tenga ese valor, la diferencia es el sobreprecio. La diferencia es el sobreprecio. Y en ese sobreprecio automáticamente tendría los elementos del señor fiscal para hacer todas las indagaciones de cómo se produjo ese sobreprecio. Es decir, alguien les metió en la cabeza que eso debe costar tanto y ese sobreprecio implicó que roben, usemos la palabra correcta, roben toda una serie de funcionarios intermedios, altos ministros, los que sean. Si Lenín Moreno quiere acabar con la construcción, primera medida, así de sencillo. La academia, pues hay colegios de ingenieros, colegios profesionales, organizaciones de constructores serias que pueden hacer ese trabajo. Y lo segundo, corregir el artículo 259 del reglamento a la ley orgánica del sector público, que dice cumplimiento de servicios institucionales. Cuando una servidora o servidor, esto incluye también a los asambleístas, se desplace a cumplir tareas oficiales, entre comillas pongo yo, en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto. Solo lo último es lo que cabe, las actividades propias de su puesto. Dice, se desplace. ¿Y por qué es tan importante suspender esos paseos? Dentro o fuera del país se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y o transporte. Pero el contratista les da todo. Pues. Por el tiempo que dure los servicios. Si usted les prohíbe en la ley, el contratista les ofrece todo. No. Pues, desde la fecha de salida torna más cautivante hasta la el aventura, retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Sí. Debe eliminar todo y dejar solamente las actividades propias de su puesto. Ya. Doctor Gustavo Medina, ¿qué le pide usted al señor presidente Moreno, si es tan amable?
acometer Sí. en acciones pragmáticas y urgentes ¿Cómo de cuáles? carácter operativo y de carácter legislativo. Por ejemplo, darle a la Fiscalía el necesario sustento técnico para establecer la Y calidad tal de vez las obras respaldo político construidas que y con sepa. ellas su precio razonable. Acometer una reforma constitucional que restituya a la Contraloría la capacidad de que haga auditoría de gestión. Revisar las normas constitucionales relativas a esa creación artificiosa que se llama función de transparencia y control social. Acometer reformas fundamentales a la ley de contratación pública, entre ellas la sugerida por Marcelo, restituir el informe previo de Contraloría en materia técnica y financiera y de la Procuraduría en materia jurídica. Evitar que la excepción se convierta en regla. Me refiero a las declaratorias de emergencia para proscribir la contratación directa. Eso solo puede ocurrir en asuntos, en momentos de veras excepcionales, un terremoto, una guerra internacional, de suerte. Siga. Simplemente acometer una reforma, estoy diciendo ejemplo, para que no se exija el factor previo de procedibilidad que se llama que la Contraloría emita previamente declaratoria de existencia de indicios de responsabilidad penal para poder perseguir delitos de peculado e enriquecimiento ilícito. Para eso no debe constituirse solo un frente, deben constituirse varios grupos de trabajo con la asistencia de las universidades. Pero no caer en la retórica. De los medios, de los gremios profesionales, precisamente para que los denunciados, que todos los recibimos con entusiasmo y esperanza, no queden en la retórica, se plasmen en realidades que los ecuatorianos queremos sentirlas. Lenín Moreno citó en alguna oportunidad como los casos paradigmáticos para ser investigados con las Naciones Unidas, Odebrecht y Petroecuador. Y José Hernández nos hace recordar lo siguiente. Dice, basta recordar que Carlos Pareja Llanuselli, uno de los actores de la corrupción en estas empresas, se refiere a Petroecuador y se refiere a las contrataciones públicas con Odebrecht y las que hizo Petroecuador indistintamente con otras empresas. Él recuerda claramente que el señor vicepresidente en un momento muy emocionante, recuerda el columnista de los 4 Pelagatos, le gritó a Pareja Llanuselli, ganamos. ¿Ustedes recuerdan? Usted puede verle en una columna ampliada, en un informe ampliado, que tienen los 4 Pelagatos en una columna escrita por José Hernández y compartida también por Martín Pallares, simple y llanamente para poner las cosas en su lugar. ¿Qué le pide usted al señor presidente? Yo creo que la mayoría de ecuatorianos lo que queremos es la verdad, pero una verdad pragmática. Sí queremos saber en qué estado
el presidente Lenín Moreno recibió el Ecuador, que cada una de las carteras de Estado expongan, incluso hasta por curarse en sano, cómo fueron manejadas, qué tipo de contratación se dio, qué políticas incluso eran las que promulgaban y las que fueron realmente efectivas. Y hay algo que no quisiera dejar de decir. Hoy por hoy los hechos han primado y han demostrado que los valientes que denunciaron la corrupción y que fueron perseguidos, ellos han tenido la razón, mire usted. Incluso a la prensa se la tachaba de corrupta. Esa prensa tachada de corrupta es la que efectivamente hoy también... Fernando Villavicencio, por entre ejemplo. otras personas, la propia Comisión Nacional Anticorrupción, mire usted, lo tuvieron... La Comisión Anticorrupción... En un banquillo de acusados. Que coordina Jorge Rodríguez, dice exactamente, usted. Sí, el doctor Julio César Trujillo, la doctora Isabel Robalino, el doctor Simón Espinosa, gente de ese talante, entre otros, lo pusieron en un banquillo. El propio doctor Carlos Poli. ¿Y esa jueza qué dirá ahora? Vea, esa jueza que ordenó la detención más bien de los justos. Para que usted vea. ¿Qué dirá esa jueza? Ese tipo de cosas, por Dios, tienen que ser desterradas de la ley para el crítico y el premio para el corrupto. ¿Qué es lo que lamentablemente hemos podido verificar? Entonces, hablar con la verdad, ¿qué va a implicar? Desterrar ese mal uso del derecho penal. Derecho penal para el que quiero callar no está bien. El derecho penal está para los delincuentes. Y eso es lo que todos estamos expectantes para ver que efectivamente ocurra. Que ya no más tengamos que ver altas autoridades que curiosamente días antes avanzan a ponerse a buen recaudo. Porque eso es nuevamente una lectura de que una es la retórica, uno son los discursos, pero la praxis, realmente la constatación de que aquellos que le hicieron tanto daño al Ecuador, primero van a cumplir su pena y segundo lo van a reparar integralmente. Que no se olviden de eso también. Paulina Araujo, Marcelo Merlo, Gustavo Medina han honrado una vez más estos micrófonos. Señoras y señores. Yo creo en la radio.